Suelen preguntarme, Gianfranco, ¿y la filosofía para qué sirve? Y yo les hago una repregunta. ¿Y para qué tendrías que encontrarle necesariamente una utilidad? El día de hoy nos acompaña Pablo Quintanilla. Pablo, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gianfranco. Muy bien, ¿Te han hecho esa pregunta también en algún momento? ¿Y la filosofía para qué? muchísimas veces. Y yo diría, empezando lo que tú has dicho, porque no tiene para qué servir para algo, el conocimiento es un fin en sí mismo, y si uno se pregunta para qué sirve el conocimiento, ya está probando que el conocimiento es un fin en sí mismo, porque si no, ¿por qué harías la pregunta? Pero más allá de eso, el conocimiento y la filosofía sí sirven para muchas cosas. Es decir, una sociedad donde se enseña filosofía, se enseña a pensar críticamente, se enseña a conocerse mejor, se enseña a tener criterios elaborados de comportamiento moral. Una sociedad que filosofa es una sociedad que tiene un rumbo, o por lo menos que discute acerca de su rumbo, a diferencia de una sociedad que simplemente navega al azar. Esa no es la sociedad en la que yo quisiera vivir. Se suele atribuir un término, vivimos en tiempos demasiado pragmáticos, pero el pragmatismo es una cosa dentro del vocabulario popular y otra cosa el pragmatismo dentro de la filosofía, ¿no? Así es, sí. Dentro del vocabulario popular, el pragmatismo tiene que ver con más bien cortoplacismo, ¿no? Se suele decir que una persona es pragmática cuando es una persona práctica, cuando le interesa solo lo inmediato, cuando no es una persona especulativa. Es casi descalificador desde mi punto de vista. Por el contrario, el pragmatismo es una escuela filosófica que surgió hacia fines del siglo XIX en la zona de Boston, en Estados Unidos, y es sumamente elaborada y obtiene el nombre de pragmatismo no por ser práctico, sino por dar prioridad a las prácticas sociales, al comportamiento social. Y bueno, yo diría que la mayor parte de filósofos vivos al día de hoy tienen una fuerte influencia del pragmatismo. No solo los estadounidenses, por obvias razones, porque es su tradición, pero los alemanes también. Habermas Ujú. se reclama un pragmatista trascendental, ¿no? Y puedes encontrar pragmatistas en la tradición francesa también, y el segundo Wittgenstein en el fondo era un pragmatista. Ahora, nosotros tenemos aquí dos publicaciones, ¿no? La filosofía en el Perú y el entendimiento del otro. A partir del entendimiento del otro, nosotros podríamos llegar eventualmente a estos significados, teniendo cuál es su contexto y esta triangulación que tú también propones en el libro, ¿no? ¿De qué depende que nos entendamos? De que justamente lleguemos Ujú. a la estructura interna del significado y del otro, ¿no? Sí, creo que todo parte de hacer una distinción entre explicar algo y comprender algo, Mm. ¿no? Explicar algo es encontrar las causas por las cuales algo es como es y no de otra manera como también pudo haber sido, ¿no? Y todo lo que acontece tiene causas. No hay nada incausado, ¿no? Entonces explicar algo es encontrar las causas. Pero comprender algo, en realidad lo que se comprende es agentes intencionales, personas, criaturas dotadas de subjetividad. Comprender es, de alguna manera, capturar la vida interior, la vida subjetiva de esta persona o esta sociedad o esta comunidad a la que tú quieres comprender. Entonces, uno podría explicar algo sin comprenderlo, podría comprenderlo sin explicarlo, y por supuesto lo ideal es explicarlo y comprenderlo. Claro, eso sería lo ideal. Pero entrando filosóficamente al tema, ¿cómo explicamos y entendemos al Perú? ¿Qué? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, explicar un conjunto de fenómenos, porque ¿no? El Perú es demasiado grande, ¿no? Pero explicar un conjunto de fenómenos, por ejemplo, el presente político, la actual crisis política, implicaría buscar sus causas, ¿no? Y eso implica hacer una descripción de cuáles consideramos que son las causas más relevantes, porque todo es multicausal además, ¿no? Y no solo eso, sino que ante un mismo conjunto de causas, en principio vas a tener un mismo conjunto de efectos. Bueno, entonces podríamos explicar la crisis actual en términos de la desaparición de los partidos políticos, la debilidad del Estado,
el mal liderazgo de algunos sectores sociales. Podríamos explicarlo en términos también de una polarización política entre extrema izquierda y extrema derecha que ha pulverizado al centro, y al dejar vacío el centro ha vaciado la democracia. Porque ni la extrema izquierda ni la extrema derecha son democráticas, no lo son. Si quieres después hablamos sobre eso, pero sostengo que no lo son. Ahora, Sí. la democracia no era una forma de gobierno concebible según Aristóteles tampoco, ¿no? Sí, pero en esa época tenía otro significado. La democracia, en la época de Platón y Aristóteles, significaba más bien el gobierno popular sin criterio, ¿no? Por eso es que ambos tenían concepciones más bien aristocráticas del gobierno, pero eso hoy día no se podría sostener, Claro, ¿no? que no es una aristocracia como la entenderíamos hoy, de Sí, pronto, ¿no? Sino sí. era el gobierno de los que saben. Y de los mejores. Exactamente. Claro. De los que saben y de los que son mejores personas. Ujú. Porque además hay algo importante que hay que recordar, y es que en tiempos de Aristóteles y Platón y hasta el siglo XIX, la población analfabeta era el 90 y tantos %. Entonces había una minoría absoluta que podía leer y escribir. Hoy día es al revés, felizmente. Entonces hoy día cualquiera tiene acceso a toda la información. Es decir, nunca como ahora en toda la historia de la humanidad, todos tenemos acceso a toda la información, ¿no? Entonces, ser desinformado hoy día, ser ignorante hoy día, no tiene perdón de Dios, ¿no? Pero ahí entramos también en un análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, evidentemente todos pueden decodificar, Sí, que es parte del proceso de lectura, pero entender y comprender no necesariamente. así es, así es. Sí, claro, por eso es que existen los analfabetos funcionales, ¿no? Que son personas que pueden saber leer, pero que o no leen o no comprenden lo que leen, que finalmente es lo mismo, ¿no? Ujú. Pero me olvidé de contestar una parte de tu pregunta anterior, porque estábamos hablando de explicar el Mm. Perú y comprender al Perú, ¿no? Entonces, explicar al Perú sería encontrar causas. Comprender al Perú sería como tratar de capturar esas subjetividades, esa interioridad de ciertos agentes intencionales que podrían tener roles de liderazgo o que son agentes que movilizan el comportamiento del país, ¿no? Y ambas actividades, explicar y comprender, son esenciales para que realmente podamos saber en qué país estamos. Ahora, hay un profundo, a partir de esto que mencionas, que se ha pulverizado la fe en la democracia. Sí. Esto ha llevado también a un desprestigio del Estado y de las instituciones pertenecientes al Estado. Creo que para nadie es novedad la crisis de instituciones que padecemos en la actualidad. El hecho de que no confíes en tu propio poder judicial es gravísimo. Gravísimo. Es gravísimo. Pero esto lleva también a algunas personas que, mediante ideas radicales, pretenden encontrar soluciones ciñéndose solamente a uno o dos autores, Sí. lo cual tampoco es dable porque elaborar una respuesta a una solución también involucra una serie de procesos que no pueden concebirse únicamente desde una mirada extremadamente monótona, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y yo añadiría algo más, ¿no? Lo que tenemos es una polarización que por una parte es global, no solo es el Perú, ¿no? Mira lo que está pasando en Estados Unidos, mira otros países, mira Argentina, ¿no? Es una situación global y que tiene que ver con un descrédito, una desconfianza en la democracia y sobre todo una desconfianza en el Estado. Eso es mucho más grave en el caso del Perú. En Europa no es tan fuerte, ¿no? Pero en el Perú sí, para muchos peruanos el Estado es un enemigo, ¿no? Es alguien que te complica la vida, ¿no? La burocracia, por ejemplo. Cuando el Estado debería ser el que nos representa y el que nos resuelve aquellos problemas esenciales en situaciones límite, como por ejemplo la pandemia. Pero en el caso de la pandemia vimos que el Estado simplemente no funcionó. Entonces, aquellos que creen que la gran solución para el Perú es reducir el Estado a su mínima expresión, no saben de lo que están hablando. O sea, esos serían los primeros en morirse
si es que no hay un buen sistema de salud. Y el caso más triste, más patético, es el caso de Nano Guerra García. Exactamente, justo estaba por decirte Claro, eso, ¿no? Nano Guerra García, quien de joven era de izquierda, era del Partido Socialista Revolucionario, de Leonidas Rodríguez Figueroa, de mayor se volvió fujimorista en una cuestión de meses, ¿no? Pensaba que había que reducir el Estado a su mínima expresión, eso significa dejar que la mano invisible de la economía lo maneje todo, y bueno, se murió por eso. Se murió porque estaba en un pueblo del Perú donde el Estado no llegaba, no llegaba a la salud. Entonces, a él le pasó lo que les pasa a millones de peruanos todos los días, solo que él era congresista y los demás no lo son. Ahora, el libro está dividido en una serie de capítulos. El 3 justamente está dedicado a la sociedad, al impacto social que ha tenido justamente la filosofía. A propósito de esto, me parece una broma cruel del destino, ¿no? El final de Nano, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es el rol entonces que de pronto pueden tener los intelectuales en este andamiaje? Uh-huh. Porque uno pensaría, ok, en salud, el Estado. En educación, el Estado. Y en educación nosotros podríamos ver también un empobrecimiento continuo de la educación, principalmente desde la década de los 90, Sí. ¿no? Aparecen un montón de universidades. Tú mencionas algo, ¿no? El peor negocio es justamente hacer una buena universidad y el mejor negocio es hacer una mala universidad. Si no tenemos universidades que propicien la investigación, el pensamiento crítico, y no tenemos, por lo tanto, una generación de intelectuales que se responsabilicen a propósito de lo que está ocurriendo, entonces, ¿para dónde se apunta? Sí. Bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos conversando antes, ¿no? Yo creo que, y tú mencionas el inicio de los 90, todos sabemos qué pasó a inicios de los 90, la ultraderecha y la ultraizquierda no creen en la democracia. Usan la democracia como un medio para llegar al poder, pero si hubiera otro medio para llegar al poder, lo usarían también, ¿no? ¿Y por qué no creen en la democracia? Porque creen que el pueblo no está en condiciones de saber lo que es bueno para él, y los únicos que lo pueden saber son o los ultraizquierdistas que han leído un manual, porque ni siquiera creo que han leído a Marx, simplemente han leído un panfleto, ¿no? Y la ultraderecha que simplemente recita frases que ni siquiera ha leído tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un vacío de pensamiento crítico. Tú preguntabas hace un momento cuál es el rol de los intelectuales. Yo creo que toda sociedad necesita intelectuales públicos. Chomsky, se ha puesto de moda en los últimos días. Que lo mató una falsa noticia. Así es, que lo mató un fake, ¿no? Chomsky era un gran intelectual público, es decir, además de un extraordinario lingüista, era un hombre que se pronunciaba de manera inteligente frente a múltiples problemas internacionales y demás de manera muy objetiva y sin sesgos ideológicos, al punto que, siendo él judío, era un gran crítico del Estado de Israel, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, así como Chomsky fue un intelectual público de primera línea, Bertrand Russell lo fue en Inglaterra, Michel Foucault en Francia, Richard Rorty en Estados Unidos también, y así, Ortega y Gasset en España, Unamuno en España. Y fíjate una cosa, no interesa tanto la posición política que tengan. Lo que más interesa es que sean críticos y autocríticos, porque te he mencionado a personas que proceden de facciones políticas muy diferentes. Y el intelectual público en verdad es secundario cuál es su posición política. Lo que realmente importa es que sea una persona que tenga interés en pensar la sociedad y que tenga honestidad en pensar la sociedad. ¿Podemos decir que el Perú está en una anomia de intelectuales? Yo creo que sí, porque ha habido épocas en que hemos tenido intelectuales muy valiosos que incluso llegaron a la política, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, el propio Aya de la Torre, y para mencionar gente de diversas posiciones, Ribagüero, que era un hombre de derecha, esos han ido desapareciendo, ¿no? Muchos de ellos se visibilizaron porque tuvieron algún rol político
o se visibilizaron porque tenían algún tipo de rol en la sociedad, ¿no? Pero han ido desapareciendo. Nuestro último intelectual público de importancia es Mario Vargas Llosa. Sea si estás de acuerdo con sus opiniones políticas, como si no, eso no importa. El asunto es que escuchar a Mario Vargas Llosa te hace reflexionar sobre los temas que trata, cuando está pensando sobre política o escribiendo ensayo, ¿no? Y bueno, mira otro gran intelectual público que terminó de una manera poco positiva, que fue Pablo Macera. Ujú. Pablo Macera en su juventud era el heredero de Basadre, ¿no es cierto? Bueno, entonces hemos tenido intelectuales públicos como Basadre, como Porras Barrenechea, como Pablo Macera antes de su giro. ¿Y por qué digo antes de su giro? No porque el hecho de haber girado hacia el fujimorismo per se sea malo, sino porque ya no habló, lo cual es muy significativo. Hablabas de Porras, ¿no? Y pienso, Porras tuvo además un gran compromiso con la educación, trabajó muchos años en colegios, Sí. ¿no? Incluso colegios de élite. ¿El intelectual de hoy estaría dispuesto a entrar en ese terreno educativo o es un intelectual que más bien que está un poco apartado y más bien piensa ver la realidad desde afuera? Yo creo que sí tendría interés en entrar a ese terreno. El problema que yo veo más bien es otro, y es que el intelectual hoy, y no solo en el Perú, sino en el mundo también, como consecuencia de los sistemas universitarios e intelectuales mundiales, ha tenido que convertirse en un ultra especialista, ¿no? Entonces tiene que ser una persona que publica por lo menos 2 artículos especializados al año, si quiere sobrevivir en el mercado académico, y estoy utilizando las palabras a propósito, ¿no? Y entonces, así, ¿cómo va a tener la posibilidad de pensar fuera de los límites y las restricciones de su Ha sido especialización? absorbido por la burocratización de la educación misma. Yo creo que sí, en algún sentido sí, ¿no? Y por la competencia, Ujú. ¿no? Porque hay muchos historiadores, digamos, que tienen que competir por una plaza universitaria o por publicar un libro o lo que fuere, y entonces, claro, tienen que estar publicando artículos ultra especializados sobre temas muy puntuales, y eso no les da ni tiempo ni cabeza para pensar las cosas de una manera más amplia, más general, ¿no? Más libre. Además, hay que tener un grado de libertad intelectual para ser un intelectual público. Es decir, no cualquiera puede hacerlo, porque hay gente que está constreñida por una serie de variables cotidianas, ¿no? Pero los autores a los que te he mencionado eran gente libre, que se daba el gusto de decir lo que pensaba, incluso dentro de las peores dictaduras. Chomsky, en medio de una época ferozmente persecutoria contra sus posiciones políticas, era Chomsky. ¿Quién lo iba a tocar? Solo lo pudieron matar los fakes. ¿No? Ahí está la diferencia, ¿no? Probablemente decodificaron la noticia, pero no la comprendieron y la entendieron. Así es. No fueron a la fuente, ¿no? Que es Así lo es. que se debería de hacer en algún punto. Ahora tú mencionas, claro, eventualmente no todo el mundo se da el tiempo de pensar. Y en una sociedad como la peruana, yo lo he dicho varias veces, el peruano no piensa, pero no porque no quiera, sino porque sobrevive. Sí. Quien vive en permanente estado de alerta no necesariamente tiene los recursos y el tiempo como para analizarse a sí mismo en el lugar y en el espacio en el que se encuentra. Simplemente tiene que ver por sacar el día. Sí, es totalmente cierto, ¿no? Y eso también es un problema global, no solo peruano, la ultracompetencia que hay por la supervivencia. Pero claro, eso es un sistema que no ha sido planificado por alguien, ¿no? Es un sistema que es parte de un proceso histórico muy complejo, ¿no? Pero en todo caso, las universidades, de alguna manera, todavía, felizmente, son islas en las que hay intelectuales protegidos, ¿no? Protegidos por o el Estado
o la universidad misma, que te da tiempo para que pienses, para que escribas libros, para que converses con tus alumnos. Son realmente islas que hay que cultivar y que hay que proteger. Especialmente en el caso del Perú, a las universidades hay que cuidarlas como oro en polvo, porque de ahí sale la reflexión nacional. De ahí salen justamente quienes en algún momento van a ocupar. Tú mencionabas, el daño que le hace a la sociedad un mal profesional es gravísimo. Sí, es incalculable. Piensa nada más un mal médico, un médico que está muy mal formado, ¿a cuántos pacientes va a hacer daño a lo largo de su vida? Piensa en un abogado corrupto, piensa en un periodista mermelero. Es decir, el daño que puede hacer en toda una vida profesional es incalculable, ¿no? Si además este profesional de mala calidad ha sido formado en una universidad nacional, eso ya no tiene perdón, porque quiere decir que nosotros con nuestros impuestos hemos generado a un mal profesional que está haciéndole daño a la sociedad. Es como que te regrese el boomerang de la autocrítica, ¿no? Exactamente. Ahora, en la comprensión del otro, tú haces una diferenciación, ¿no?, entre una serie de términos: entender, entrar justamente a la estructura interna; comprender, aprender una idea, que significa tomarla, apropiarse de ella; y explicar, que es extender o desenvolver. La etimología del conocimiento me parece que a veces se termina perdiendo en la práctica. Todos entendemos que hay que entender, pero pocos están dispuestos a justamente atender sobre la mesa un término y diseccionarlo hasta llegar a su más profunda complejidad, ¿no? Sí, bueno, en este terreno que acabas de tocar, hay que tomar decisiones técnicas, decisiones estipulativas, ¿no? Cómo quiere uno utilizar la palabra entender para poder relacionarla con comprender o con explicar. Para la persona no entrenada en filosofía es lo mismo. Explicar, comprender, entender es básicamente lo mismo, ¿no? Pero los filósofos lo que quieren es usar los términos de tal manera que nos permitan inteligir algo, inteligir la realidad, sea física, o inteligir la realidad conceptual, ¿no? Entonces, por eso a veces es necesario definir de manera estipulativa o de manera técnica algunos conceptos para que nos sirvan como parte de una teoría que intenta dar sentido a la realidad, ¿no? ¿Tenemos tiempo para justamente darle sentido a la realidad, o simplemente sobre la marcha se sobrevive? Yo creo que hacemos las dos cosas, porque sobre la marcha estamos tratando de darle sentido a la realidad para encontrar nuestro propio sentido dentro de ella, pero también yo creo que todos, por más rápida que sea la vida que llevemos, tenemos momentos en que podemos pararnos unos minutos y reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro país, sobre la realidad, sobre el cosmos, sobre el universo, ¿no? O sea, abrir la mente un poco más allá de lo absolutamente inmediato. La eliminación de un curso como filosofía que permite justamente esto, no examinarla únicamente desde la filosofía histórica. Sí. Yo recuerdo haber tenido en su momento filosofía en el colegio y sabía quién era Tales de Mileto, Aristóteles, pero era más bien una revisión de la historia de la filosofía, no Sí. necesariamente entrar en filosofía como tal. Exactamente. ¿Qué tanto daño hace sacar del camino a un curso como este, ¿no? Yo creo que hace muchísimo daño, porque un buen curso de filosofía, como tú señalas, no debería ser simplemente un repaso de autores y de fechas. Tendría que ser un curso de pensamiento crítico. Entonces, yo pienso que debería volver el curso de filosofía a los colegios de manera obligatoria, pero debería llamarse filosofía y pensamiento crítico, ¿no? Ajá. Donde se enseñe a los alumnos a partir de la filosofía como un pretexto, como un punto de partida para reflexionar. O sea, el objetivo no es saber cuándo y dónde nació Platón. Eso lo puedes encontrar en tu celular en un segundo, ¿no? Eso no es importante. Lo importante es que te preguntes cuáles eran las preguntas que él se formulaba, por qué se las formulaba y qué tipo de respuestas puedes encontrar. Ahora, normalmente un buen curso de filosofía
incluiría algún módulo sobre lógica, que es fundamental para razonar de manera confiable, y un módulo sobre ética, ¿no? Que no es lo mismo que moral. Ujú. La moral es el conjunto de máximas con las cuales gobernamos nuestras vidas. La ética es la reflexión sobre la moral. O sea, la ética es filosofía moral, si tú quieres. Por eso es que en las universidades no hay cursos de moral, hay cursos de ética. Si hubiera un curso de moral, vendría alguien y te diría, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Pero de eso no se trata. Se trata de que la gente piense sobre el tipo de vida que vale la pena de ser vivida. Claro. La moral vendría a ser el cumplimiento de la ética, si lo ponemos de un sentido llano, y la ética puede ser, como dice Kant, autónoma, heterónoma, Sí, sí, ¿no? sí. Que a lo que debería apuntar el ser humano eventualmente es a una ética autónoma, Sí, más la heterónoma es la que heredamos. Nosotros heredamos diferentes tipos de ética, ¿no? sí. A veces pareciese que esta confusión de términos nos lleva a palabras tan llanas como ten un poco más de ética. Sí. Pero ¿qué ética? Claro, O sea, claro. o sea, yo a veces entro un poco en trompo con eso porque ya Ya. tengo el concepto instalado, es como que ya, ok, baja un cambio, ¿qué es lo que está tratando de decir? Lo que me lleva a lo que tú estás diciendo, ¿no? El uso de las palabras ejerce también una triangulación, lo que es, lo que la sociedad entiende y lo que finalmente se repite en el habla coloquial. Hay que entender esa triangulación, ¿no? Sí, sí, porque además las palabras contienen de manera altamente densificada, altamente condensada, prácticas sociales ancestrales. Cuando tú y yo utilizamos una palabra cualquiera, por ejemplo, ética o verdad o conocimiento, estamos reproduciendo conversaciones, discusiones, entendidos y malentendidos que tienen cientos de años, ¿no? Y que de alguna manera están ahí concentrados en esa palabrita. Entonces, entender críticamente los conceptos que utilizamos es una manera de entender críticamente la realidad también. Porque nosotros no conocemos la realidad directamente, sino interpretada conceptualmente. Efectivamente, interpretamos la realidad, ¿no? Así es. Y esto depende de la visión del mundo que cada persona tenga, del nivel cultural, social, etcétera, etcétera. A veces creeríamos que hay verdades absolutas y eso me parece un prurito que se repite entre varias personas, ¿no? Ujú, sí. Bueno, yo creo que hay verdades objetivas. Lo que no creo es que haya verdades absolutas. Pero parte del problema que hemos estado discutiendo hace un momento es que hay gente que sí cree que hay verdades absolutas, ¿no? ¿Qué sería una verdad absoluta si es que existiese semejante cosa? Una verdad no revisable, o sea, una verdad que no puede ser puesta en cuestión. Solo los fundamentalistas creen en verdades absolutas. Y de hecho la palabra fundamentalismo viene de la idea de que hay verdades fundamentales que no pueden ser puestas en cuestión, que son infalibles, ¿no? Con un fundamentalista no puedes hablar, no hay nada que se pueda decir. Y lo peor que le puede pasar a un país es convertirse en el campo de batalla de dos extremos fundamentalistas. De un conjunto de fundamentalistas izquierda, un conjunto de fundamentalistas de derecha que no pueden dialogar, no pueden entenderse. O el hecho de creer, por ejemplo, que hay verdades absolutas en economía, por ejemplo. También, ¿no? También. Basándose en Kant, además. No sé qué acrobacia mental hacen para poder fundamentar algo como eso, ¿no? Claro, claro. Y todavía peor porque yo creo que el neoliberalismo que se instaló en algunos países sudamericanos, primero fue Chile, ¿no? En la época de los 90, el Perú, no se ha dado en Europa, ni siquiera en Estados Unidos. O sea, acá hemos sido más liberales económicos que en Europa, donde hay estados fuertes y confiables, y en Estados Unidos, donde no necesariamente hay un estado grande, pero sí hay un estado fuerte y confiable, ¿no? Entonces, el gran problema de los neoliberales económicos es que son liberales en lo económico, pero en nada más, porque son capaces de, digamos, meterse en la vida de las personas sobre la base de lo que es económicamente bueno para la sociedad. O sea, son liberales en un terreno, pero no en otro. Claro. No son liberales, son falsos liberales.
Y a esto le asumimos una falsa concepción también de la palabra libertad, que es un término ampliamente manipulable. Yo le digo a alguien quiere ser libre, ¿quién no? Lógico. Y ahí entra otra vez el tema del entendimiento. ¿Qué entendemos por libertad, justamente, no? Sí, así es, así es, así. Bueno, mira, justamente el último libro que he terminado de escribir y está a punto de entrar a edición se llama Autoconocimiento y Libertad, porque la tesis principal es que, bueno, para empezar, el concepto de libertad es extremadamente complejo, pero un rasgo fundamental de la libertad implica el conocimiento de las causas y las razones y los criterios por los cuales uno elige, ¿no? Ser libre no es elegir arbitrariamente. Ser libre es elegir sobre la base de razones. No necesariamente razones que compartamos. Podría ser que yo no comparta tus razones. Pero si tú tienes razones sólidas y que has evaluado por las cuales actúas de una determinada manera, yo diré que tú eres libre, ¿no? En cambio, lo contrario de eso es ser una persona manipulada, ya sea por una ideología política, por los medios de comunicación, por la tradición, o por lo que sea, o por la ausencia de educación, ¿no? Esa persona no puede ser libre. Una persona sin una educación sólida no puede ser libre. Es una persona manipulable. Y de aquí el hecho de creer que todo es realmente una elección. A veces hay cosas que no son elecciones. Por supuesto. De hecho, la mayor parte de nuestras acciones no las elegimos, nos ocurren. Solo muy pocas decisiones son decisiones que elegimos libremente, ¿no? Lo que se suele llamar en filosofía torn decisions, o sea, esas decisiones que están al borde de cambiar tu vida, ¿no? Pero yo te aseguro que el 90% de cosas que has hecho hoy día las has hecho mecánicamente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Ahora, por ejemplo, hay una serie de frases y de cuestiones, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la mía. Sí, sí. Se transforman en creencias. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y un significado, entonces? Bueno, hay un principio en filosofía del lenguaje que se llama el principio de inseparabilidad entre significado y creencia, que es la idea de que cuando cambian tus creencias respecto de algo, cambia el significado que atribuyes a la palabra con la que refieres a algo. O sea, son como dos caras de una misma medalla, ¿no? Entonces, la mejor manera, digamos, de modificar las creencias que tiene una persona es modificando el significado de las palabras con que usamos un concepto determinado. Por eso es que es tan importante, nuevamente, el pensamiento crítico, ¿no? Porque fácilmente te pueden contrabandear un concepto dado que manipulen el significado de una determinada manera. Como tú acabas de decir hace un momento, absolutamente todo el mundo está de acuerdo en que la libertad es un valor. ¿Quién diría que no quiere ser libre? ¿Quién diría que apuesta por una sociedad donde no haya libertad? Nadie. Pero no entendemos lo mismo por libertad, ¿no? Entonces, si alguien manipula el concepto de libertad porque tiene una agenda política, entonces lo que está haciendo es manipularnos. Y convertirse automáticamente en un charlatán. Por supuesto. El charlatán es justamente aquel que sabe expresamente cuál es la intención que tiene Sí. y utiliza todos los medios a su cargo para mentir a sabiendas de cuál es la verdad. Bueno. O cuál podría ser la verdad, Sí. porque no podemos hablar de verdades absolutas, Sí. pero sí lo hace con una intención, ¿no? Sí, claro. El charlatán suele tener una agenda política o una agenda interesada, ¿no? Y normalmente lo que hace es manipular cualquier cosa que tenga en sus manos. Pero yo sí creo que existen verdades objetivas. Ajá, ¿no? ¿cuáles son? Lo que pasa, diría, es que las verdades objetivas son contextualizadas, ¿no? Por ejemplo, yo diría que es una verdad objetiva que la masa es variable al interior de la teoría de la relatividad de Einstein. O yo diría que es una verdad objetiva que Pachacute conquistó a los chancas sobre la base de la evidencia que tenemos el día de hoy, ¿no? En otras palabras, si me preguntaras qué creo que es la verdad, yo te diría que es un conjunto de creencias bien justificadas sobre la base de la evidencia disponible en un momento determinado de la historia, ¿no? Pero claro, más allá de eso, no podemos tener algo. Por eso no es una verdad absoluta, porque depende de la evidencia que tenemos y de la justificación que tenemos en un momento determinado.
¿no? Sobre la base de la evidencia siempre. Sí, sobre la base de la evidencia más confiable en un momento determinado. De lo ¿no? contrario, hacemos que Descartes se revuelque en su tumba. Bueno, justamente lo que él quería era verdades absolutas, no contextualizadas, ¿no? Y eso es muy interesante porque la pretensión de buscar verdades absolutas conduce solo a un camino, el escepticismo y el relativismo. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que no hay verdades absolutas, colapsas en el escepticismo. Pero si bajas tu nivel de exigencia, te vuelves un poquito más humilde y no buscas verdades absolutas, sino verdades objetivas, que no es que sean provisionales, ¿eh? Son objetivas, pero objetivas sobre la base de la evidencia que tenemos ahora. O sea, es objetivamente verdadero que la luna gira alrededor del sol sobre la base de la evidencia que tenemos hoy, ¿no? Pero yo no estaría dispuesto a decir que es una creencia infalible. Todo es falible, o sea, todo es cuestionable. Incluso lo que acabo de decir. Sobre la base de evidencia que tenemos ahora. Así es, así es, así es. Bueno, hay gente que cree que la gravedad no existe, ¿no? Me provoca empujarlos para ver si es que, si es que eso es verdad o no, ¿no? Sí, sí. Y los terraplanistas y todo, ¿no? Sí, bueno, esos son charlatanes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿hemos dejado de cuestionarnos, Pablo, cosas? ¿O nos cuestionamos, pero evitamos cuestionarnos para poder avanzar? Bueno, eso es difícil decirlo porque si uno mira las cosas de manera macroscópica, es decir, no pensando solo en el Perú y en el siglo XXI, sino en términos generales, nunca como ahora hemos tenido, como te decía hace un rato, tanto acceso al conocimiento, a la información, ¿no? Eso es una cosa muy reciente, es del siglo XIX, fines del siglo XIX en adelante. Antes la gente no tenía nada de acceso a la información. Entonces, cuando se pensaba en, digamos, la reflexión intelectual, estábamos hablando en aquella época, antes del siglo XIX, digamos, de una fracción de la humanidad que era básicamente la gente que tenía acceso a la educación. Hoy día todos tenemos acceso a la educación. Entonces, el problema es que se ha democratizado el acceso a la educación, pero no se ha democratizado el pensamiento crítico. Eso no ha pasado. Entonces, la gente tiene acceso a cualquier tipo de educación, por eso es que los fake news también tienen tanto éxito, porque tú pones una fake news en algún sitio y boom, corre como pólvora, ¿no? Pero lo que no ha ocurrido entonces es que la gente sea más reflexiva respecto de esta masa de información que tenemos. Al contrario, es abrumadora, ¿no? La gente se abruma ante la cantidad de información que podemos tener en segundos. Y eso hace que, por terror, deje de pensar, deje de cuestionarse, ¿no? Es lo que decía Carlos Escolari, ¿no? Vivimos en tiempos de la infoxicación. Sí. Tenemos demasiada información, pero poca capacidad para poder seleccionar y decir, ok, objetivamente hablando o sobre la base de la evidencia, que es un término que hemos usado aquí, esto sí puede ser consistente por las fuentes que tiene, ¿no? Así es, así es. Porque además hay una cosa que ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas, ¿no? Y es que antes el acceso al conocimiento era el profesor o la biblioteca, ¿no? Entonces, si uno quería conocer algo, un dato, le preguntaba al profesor, y con suerte el profesor sabía y te contestaba, ¿no? O te pasabas todo un día buscando la información en la biblioteca. Hoy día no. Hoy día le preguntas a tu smartphone y tienes la información inmediatamente, ¿no? Entonces, en efecto, lo que los profesores tienen que hacer ahora no es transmitir conocimientos, es transmitir formas de interpretar el conocimiento, ¿no? Lo cual, por supuesto, viene acompañado de conocimientos, pero sobre todo, enseñar a interpretar la información que tenemos. Y entender que no todo tipo de textos son iguales, ¿no? O sea, a veces se aproxima al texto narrativo, al descriptivo, al informativo, como si fuese lo mismo. Claro. Y al final, en una opción múltiple, todo parece tener una respuesta absoluta cuando realmente no la tiene, ¿no? Y ahí la importancia de que los profesores no dicten, sino que sean medios. Exactamente. Entre el estudiante y la investigación, y la importancia también de fortalecer las bibliotecas públicas. Si es que no tenemos bibliotecas y no todo el mundo tiene acceso a smartphones, pues las bibliotecas siguen siendo centros de conocimiento, sí, ¿no? Así es, sobre todo en las zonas más remotas, en el caso del Perú, ¿no? Que ahí es donde hay que poner el énfasis. Bueno, la recomendación
para que ustedes vayan a adquirir estos 2 libros a la Feria del Libro. Se presenta el 19 de julio. Sí, el viernes, si no me equivoco. Viernes 19 de julio. Viernes 19 de julio en la Feria Internacional del Libro a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, el libro de Pablo Quintanilla. Y este programa al que le pueden dar like, comentar, compartir, pero sobre todo dedicarse a pensar. Reflexionemos en nuestros comentarios. Ahí nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor.